podamos ver la obra del Señor en nuestras vidas. Y pues bueno, voy a seguir compartiendo donde me quedé. Hace 2 semanas estaba predicando acerca de la llenura del Espíritu Santo y nada más llegamos hasta la mitad para llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a compartir la otra mitad y volver a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Tomemos un tiempito para adorar al Señor y pedir la llenura de su presencia en nuestras vidas. Y hoy quiero seguir compartiendo cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y estábamos compartiendo en el libro de los Hechos cómo los discípulos de Jesús, los apóstoles, se preparan para recibir al Espíritu Santo, para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y esto es porque aprendimos que el Espíritu Santo ya está en nosotros. ¿Lo recuerdan? Todo aquel que cree, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquel que ha hecho la oración de fe diciendo: yo creo que Cristo murió por mis pecados porque yo soy pecador, porque yo lo necesito. Todo aquel que confiesa que Él resucitó de entre los muertos y que Él pronto volverá, esa fe es lo que nos lleva a nosotros a tener también al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hablábamos de una posición más del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo. Podemos decir de alguna manera que el Espíritu Santo está en 3 posiciones. Primero, fuera de nosotros. ¿Cuándo está fuera? Cuando no hemos creído, cuando no creemos. Recuerda las palabras del profeta Ezequiel, que le dice a la nación: y pondré un espíritu nuevo en ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa? Que no estaba el espíritu en ellos. Pondré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra. Esa es la vida que teníamos antes de Dios. Por lo tanto no estaba el espíritu, pero Él cambia nuestra vida y pone su espíritu en nosotros. Segunda posición, fuera y en nosotros. En nosotros es cuando creemos, pasamos de muerte a vida, y por medio de su espíritu ahora nosotros podemos vivir y tenemos el Espíritu en nosotros. Pero hay una tercera posición que es sobre de nosotros. Y eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Estaban los apóstoles reunidos y dice la Escritura que estaban en obediencia, en unidad, en perseverancia y en oración. Así es como nos preparamos para recibir al Espíritu, ¿se acuerdan? Obediencia, unidad, perseverancia y oración. Y estaban los apóstoles reunidos, los 120 reunidos, dice la palabra que vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vino sobre de ellos y los llenó y los bautizó y comenzaron a hablar en otras lenguas y a predicar del Evangelio de Jesucristo. Y esta tercera posición es lo que trato de que aprendamos juntos: el Espíritu Santo sobre de nosotros. Ya está en nosotros, pero qué importante pedir la llenura del Espíritu sobre nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y eso, amados, nos lleva a nosotros a vivir una vida, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, una vida del Espíritu. Y aprendíamos también qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y así rapidito vamos a repasar los primeros 2 puntos. El primero es un mandato, no una opción. ¿Se acuerda? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No os embraguéis con vino, antes bien, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Y repasábamos en ese punto que esto es una orden continua. Llénense continuamente del Espíritu Santo. No nada más es una ocasión, no nada más es un evento que sucede. La llenura del Espíritu no es algo que me pasó en 1997, en 1982. No, la llenura del Espíritu es algo que me sigue sucediendo porque lo sigo pidiendo todos los días. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, no una opción. Número 2, ser lleno es vivir bajo su influencia, no solo sentir su presencia. No es un sentimiento. No es de que usted no se le puso la piel chinita y dijo: ay, hoy como que no sentía el Espíritu Santo. Porque no es sentir, es vivir bajo su influencia. No es la manifestación solamente. ¿Se acuerda que hablamos de manifestaciones?
que lloramos, que nos caemos, que hablamos en lenguas, les dije que eran los de mi club, los de la temblorina, ¿verdad? Los que nos da la temblorina. Temblamos, sentimos un fuego. Eso es una manifestación, pero eso no es solamente la llenura del Espíritu. Es una manifestación de la llenura, pero el ser llenos es estar bajo su influencia. O sea, lo que digo está lleno del Espíritu Santo. Lo que pienso está lleno del Espíritu Santo. La manera en que me relaciono es la clave para saber si estoy lleno del Espíritu Santo o ando en la carne, viviendo bajo sentimientos o bajo un fruto que no se está dando todavía. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo produce un fruto visible. Amén. No se mide qué tan lleno está una persona por qué tantas vueltas da, por qué tanto grita, por qué tanto escándalo puede hacer o no hacer, sino por cuánto ama, cuánto perdona, cuánto sirve, cuánto reacciona. Y hace 2 domingos, en medio de la adoración, tuvimos un tiempo para pedirnos perdón, ¿se acuerdan? Eso es la llenura del Espíritu Santo. Que yo te pueda ver a los ojos y te pueda decir: perdóname, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Que yo pueda ver a mi familia y decirle: te amo, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Sirvo a los demás porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ser lleno es vivir bajo su influencia, no solamente un sentimiento o una sensación. Número 3, ahora sí, donde nos quedamos, vamos a retomar. La llenura del Espíritu Santo me capacita para cumplir el propósito de Dios. La llenura del Espíritu Santo, para esto soy lleno del Espíritu Santo, para cumplir el propósito que me ha dado. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Hechos, capítulo 1, justo antes de ascender a los cielos, en el versículo 8, dice la Escritura: pero recibirán poder cuando haya venido, ¿qué dice? Acuérdense la posición es en y sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego dice Jesús: y me serán testigos. Ya conmigo, testigos. Hay una función, hay un propósito para el cual somos llenados. No nos llenamos para sentir bonito. No nos llenamos si nos sentimos de una manera, pues sentirnos de otra. No, nos llenamos para cumplir un propósito. Y Jesús lo dejó bien claro. ¿Para qué seríamos llenos? Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bien interesante que Jesús utilice esta palabra de testigos, porque en su significado original, cuando Jesús le dice me serán testigos, Él les dice me serán mártires. ¿Alguien sabe lo que es ser un mártir? Levante su mano si sabe. Levante su mano si no sabe. Levante su mano si ya se quiere ir. ¿A quién se levanta la mano? Un mártir es aquel que da su vida por ideales. En un significado muy amplio, quien da su vida por un ideal o por un pensamiento, muere a causa de eso. Jesús no es un ideal, Jesús no es un pensamiento, Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Y Jesús les dijo: les recibirán poder para morir por mí. Les voy a dar poder para que compartan y mueran por mí, por ese mensaje. ¡Qué tremendo! Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron con muerte violenta. Todos. Pedro, Tomás, todos, excepto Juan. Es más, Juan casi se muere con muerte violenta. Dice la tradición que él fue, a él lo metieron a una olla de aceite hirviendo y lo sacaron. Y los relatos cuentan que cuando salió es como si lo hubieran metido en agua fría. Cuando te metes al agua y sales, que está bien helada el agua.
Una vez nos metimos en bautizos y estaba heladísima el agua y me metí y luego, y me decía, está fría. No quería agüitar a los que se iban a bautizar. Está buena. Al principio sí, luego ya no. Y así le hizo Juan cuando lo metieron en ese aceite hirviendo. Y luego la tradición dice que tuvo que ser exiliado a la isla de Patmos. Y en Patmos se escribe el Apocalipsis. Ahí recibe la revelación del Apocalipsis. Pasa tiempo, sale del exilio y él muere de anciano. Algunas dicen que en Éfeso fue donde murió cuidando a la mamá de Jesús. Eso la enseña ya la tradición, no está en la Biblia, pero es tradición. Y qué interesante que todos los demás murieron con muerte violenta. Todos recibieron el Espíritu para cumplir el propósito. Me serán testigos. Entonces el Espíritu Santo nos llena para un propósito. Él nos capacita para que podamos cumplir un propósito. Amados, Él no nos llena para presumir. No nos da dones de su Espíritu para decir yo soy el que sana, yo soy el que predica, yo soy el que hace. No, amados, Él nos llena para testificar de su poder en nuestras vidas. El propósito es bastante claro, era ser testigo. Era ser testigo. Fíjese qué interesante. Pedro, en la noche que Jesús iba a ser entregado, Jesús les expresa y les muestra su plan y lo que va a hacer. Y se acuerdan que Pedro dice: Señor, yo moriré contigo. ¿Se acuerdan que dice eso? Testigo, mártir, yo moriré contigo. Y Jesús lo ve y le dice: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y él decía: Señor, que no sea de esta manera. ¿Cómo te voy a negar? He caminado contigo 3 años. Hemos vivido esto, hemos vivido lo otro. ¿Cómo voy a negarte, Señor? ¿Verdad? Pedro está ahí con una valentía y Jesús le recalca: tú me vas a negar. La Escritura dice que cuando vino la noche y cuando se presentaron, se soltó ahí un alboroto por tomar preso a Jesús. Y Pedro reaccionó, ¿verdad? Ahí que dice la Escritura que cortó la oreja de uno de los soldados. Jesús hizo un último milagro todavía y le sana la oreja a ese soldado. Y se hace ahí un escándalo. Y dice la Escritura que todos fueron dispersados. Entre ellos, ¿quién cree? Pedro. El que dijo: yo voy a ser testigo, yo me voy a morir contigo, Señor. Pero no fue así. Eso fue una emoción, eso fue su carne diciendo: yo seré testigo contigo. Pero mire lo poderoso de esto. Cuando viene Jesús, porque en Hechos capítulo 1 es Jesús resucitado. Jesús se levantó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y justo antes de ascender les dice: recibirán poder para hacerme testigos. ¿Sabes quién estaba en esa bolita que escuchó que iba a ser testigo? Pedro. El mismo que en sus fuerzas dijo: yo voy a ser testigo. Ahora Jesús le dijo el secreto: te voy a dar mi espíritu para que ahora sí seas testigo. La llenura del Espíritu Santo me lleva a cumplir lo que en mis fuerzas no puedo. ¿Se entiende? ¿Cuántos quieren ser buenos padres para sus hijos? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos quieren ser buenos padres para sus hijos? ¿Verdad que lo queremos ser? ¿Verdad que lo buscan? Pero si lo hacemos en nuestras fuerzas limitadas, llegaremos hasta cierto tope. Pero le tengo una buena noticia: usted puede tener el Espíritu Santo sobre su vida para poder criar a sus hijos, para que hasta donde sus fuerzas llegan, el Espíritu Santo lo lleve más allá y cumple el propósito. ¿Cuántos quieren ser buenos esposos? Uy, no, más aguado que los que le van al Cruz Azul. ¿Cuántos quieren ser buenos esposos para sus esposas? Ayer empezamos un movimiento aquí en la casa de Dios
que sin querer queriendo lo denominamos la trinchera. Un espacio, un lugar de trinchera, donde venimos soldados cansados, balaceados, heridos, pero nos paramos en una trinchera para agarrar fuerzas, para retomar las armas, llenarnos de su espíritu y volver a salir a la batalla. Los sábados a las 7 de la tarde aquí estamos hombres orando por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestra casa, por nuestros trabajos y creyéndole que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Así que hombres, sábados 7 de la tarde, no es una reunión, es un tiempo simplemente para el que quiera. Así que sábados a las 7 acá nos vemos. Y hombres, nosotros podemos llegar hasta cierta capacidad de cuidar, de satisfacer, de bendecir, de ayudar a nuestra casa. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, va más allá. Y entonces realmente podemos experimentar la suficiencia de Cristo en nuestras casas. Gloria a Dios por esa palabra, Lore. Cristo es suficiente. Llénese del Espíritu Santo para que puedan experimentar la suficiencia en casa. ¿Cuántas esposas quieren ser buenas esposas para sus maridos? Eso ya estuvo más medio. ¿Quieren ser mujeres virtuosas? Ya no les voy a decir nada porque vienen de Bloom y capaz si me salen contra el tiro. Llénense del Espíritu Santo para cumplir ese llamado de Dios de mujer virtuosa. No es en nuestras fuerzas, no es lo que nos proponemos, es el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Porque muchas cosas las podemos hacer por fuerza de voluntad, pero ¿cuántos dan testimonio de que la fuerza de voluntad llega hasta cierto punto? ¿Cuántos hicieron planes para el año nuevo 2025? ¿Verdad? Algunos ya ni hacen planes. Ya lo que venga, junio, sorpréndeme, ¿verdad? Ya lo que sea, ya no queremos hacer planes. Pero cuando hacemos planes, nos damos cuenta que hay cierta fuerza de voluntad y llegamos hasta cierto punto, pero la fuerza de voluntad es limitada. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando y operando en nosotros más allá de nuestra capacidad y nuestro límite. ¿Se entiende? No es natural para el hombre o para el corazón del hombre perdonar. No es natural. Guarda rencor por naturaleza. Si algo nos hacen, se guarda rencor en nuestro interior. Y la capacidad de perdonar es bien limitada. Muchos perdonan de esta manera: perdono, pero no te quiero volver a ver. Ponemos condición al perdón. Perdono, pero no quiero saber más de ti. Ponemos condiciones. Ahora, ¿hay límites sanos que se ponen al perdón? Sí, hay abusos, sí hay ciertas situaciones, pero la naturaleza del corazón del hombre es condicionar el perdón. El perdón llega a un límite, pero el Espíritu Santo te lleva a sobrepasar ese límite. Y hasta donde tú llegas: Señor, yo perdono, pero no puedo hacer más. Me duele esto, me duele lo otro. ¿Sabes qué hace el Espíritu? Te sana, te capacita, te llena, te da propósito, y entonces puedes operar afuera del límite que tienes de fuerza de voluntad. Qué glorioso es esto, ¿no le parece? Qué hermosa es esta verdad, que el Espíritu Santo me llena para cumplir un propósito. Yo vengo a casa de Dios para llenarme y para cumplir el propósito que Él tenga para mi vida. Amén. Entonces este Pedro, que en sus fuerzas dijo que iba a ser testigo, ahora con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué cree? Fue testigo. Predicó, 3,000 hombres se convirtieron a Cristo en su primera predicación y fue usado por Dios poderosamente. Y al final de sus días Él terminó dando su vida por el Evangelio, por predicar al Señor. La tradición dice que cuando iba a ser crucificado, Él pidió que lo pusieran de cabeza porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Y Él entregó su vida
por el Evangelio y fue testigo. El Espíritu Santo lo llenó para cumplir el propósito. Escuche y escriba esto, por favor. La llenura del Espíritu me hace efectivo. La llenura del Espíritu me hace efectivo. ¿Qué trato de enseñarle con este principio, amada iglesia? No se trata de ser solamente activos, necesitamos ser efectivos. ¿Qué es ser activos? Hacer lo que nos toca. Llegar temprano, abrir la puerta, estacionar los carros, tocar el instrumento, recibir a los hermanos, dar la clase a los niños. Eso es la actividad, somos activos. Pero una cosa es ser activos y otra cosa es ser efectivos en lo que hacemos. Y solamente la llenura del Espíritu Santo me hace efectivo. Yo puedo ser activo, puedo estar, puedo participar, puedo trabajar, puedo esforzarme, puedo cuidar a mi casa, puedo estar activo, ser presente. Pero solamente la llenura me hace efectivo. Cuando me lleno del Espíritu Santo, se cumplen ciertos propósitos en nuestras vidas. Escuche esto: una tarea hecha sin el Espíritu Santo se limita a fuerza humana. Una tarea hecha sin el Espíritu Santo se limita a fuerza humana. Pero cuando hacemos las cosas llenos del Espíritu Santo, no solamente hacemos lo que nos toca hacer, sino que vidas son transformadas, corazones son tocados y mentes son también renovadas cuando hacemos las cosas como debemos de hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Si yo soy efectivo en mi casa como papá, soy efectivo en mi casa como esposo, soy efectivo en la congregación como servidor, no solamente voy a hacer lo que me toca hacer, sino que voy a bendecir con espíritu las cosas que hago. No solamente será hacer por hacer. Ahora que me tocó andar de chofer, ¿verdad? Con las hermanas, andaba como Lolo el trailero, con mi camionetona. Y ahí voy por unas, ahí voy por otras, ¿verdad? Yo tuve que orar en la mañana, no crea, porque ustedes iban bien contentas, plática y plática y hable, que a comparación de los hombres iban todos callados. ¿Cómo les fue, hermanos? Bien. ¿Ya listos? Sí. No decían nada los hermanos, pero bueno, iban ministrados por el Señor. No digo que las hermanas no, ¿verdad? Pero pues tenían más facilidad de palabra, ¿no? Y yo oraba al Señor. ¿Sabe por qué oraba? Decía: Señor, guárdanos. Pues yo soy de Monterrey, pero ya no manejo en Monterrey. Y líbranos de todo accidente, y líbranos de todo mal, Señor. Y guarda a mis hermanas y llévanos con bien y que podamos llegar a tiempo. Yo me ponía en manos del Señor. Entonces, manejar es la actividad, pero terminamos siendo efectivos porque llegaban a tiempo, porque ahí se sentían cuidadas, se sentían amadas y protegidas, ¿verdad? Y hay una bendición cuando lo hacemos llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es una diferencia. Llevar a tus hijos a la escuela en la mañana es la actividad, pero llevarlos llenos del Espíritu Santo es efectivo. Oras por ellos, los cubres con la sangre de Cristo, les dices que ellos son luz en medio de las tinieblas. Oras para que sean usados por el Señor ahí con sus compañeros en la escuela, y que Dios los bendiga y los protege y les vaya bien. Una actividad se volvió efectiva porque lo hiciste lleno del Espíritu Santo. A eso nos ha llamado el Señor, y esa es la llenura del Espíritu. Corazones son tocados. Amado, por favor, escriba esto: debo empezar a pedir la llenura para todo lo que hago. Debo empezar a pedir la llenura del Espíritu para todo lo que hago.
No nos limitamos. El Espíritu no nos capacita solo para ciertas actividades. Nos puede llenar hasta para cuando va al súper y no gaste de más y no compre esos Choco Crispies que no le sirven y esa Coca-Cola que se le antoja. Si se llena el Espíritu Santo cuando está ahí en el súper y ya va a agarrar algo que no debe de agarrar, dice: ahorra para Bloom, ahorra para Bloom. Ay, sí, Señor. Sí, Señor, perdóname. Vengo llena de tu Espíritu Santo. Para toda actividad, para manejar, para andar en la calle, pida la llenura del Espíritu. Llénese el Señor, porque luego se le mete a alguien y se me bajan de la cruz, ¿verdad? Y luego, en lugar de andar pidiendo la llenura, andamos pidiendo perdón. Ay, perdóname, Señor, por lo que dije, Señor. Es que viste ese taxista tremendo, Señor. Son una mafia. No, no es cierto, aquí tengo taxistas, no son ninguna mafia, son siervos de Dios. Pero pasan cosas, salen palabras que no deben de salir. Pero ¿qué pasaría si antes de subirnos decimos: Señor, lléname con tu presencia, lléname, Espíritu Santo? Yo sé que voy aquí a la esquina, pero lléname, Señor. Tu presencia esté sobre mí. Sé que estás en mí, pero sé sobre mí. Le digo algo: las actividades dejan de ser solo actividad y se vuelven efectivas, llenos de la presencia de Dios. Amén. Toma ese consejo. Es un consejo pastoral que le doy. De verdad, hágalo. Para todo. En las actividades con sus hijos, en las reuniones con su familia, en las comidas. Pida la llenura del Espíritu Santo y veamos cómo Dios nos llena para un propósito. Amén. Entonces el Señor, la llenura, amados, no es solamente para sentir. Lo hablábamos hace 2 domingos, ¿verdad? No, es que no es de que tiemblo y me caigo y hablo en lenguas. Si se manifiesta eso, gloria a Dios. Si lloramos y no podemos dejar de llorar, gloria a Dios, porque Él nos está tocando y estamos sensibles a su espíritu y a su voz. Qué bueno. Pero no nos quedemos solamente en la manifestación, sino que vayamos más allá. Caminemos en la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 4, el Espíritu llena vasos vacíos, rendidos y dispuestos. La llenura del Espíritu Santo viene sobre los que se han vaciado, los que se han rendido y los que se disponen. La llenura del Espíritu son sobre los que se han vaciado, se han rendido y se disponen en presencia del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué cosa? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Algunos utilizan este texto para decir que Dios nos da cosas buenas, ¿verdad? Pero el texto es bastante claro, dice que Él nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida, al que disponga su corazón, al que esté sediento por su presencia, al que sea vaciado para llenarse de Él. Dios no retiene su espíritu, Él quiere llenar todo corazón. Hay una historia en el Antiguo Testamento hermosísima de una viuda que solo tenía un poco de aceite, y el profeta le dice a esta mujer que vaya y consiga vasijas y que se encierre en su casa y a la puerta cerrada empiece a llenar todas las vasijas que habría juntado de los vecinos y que habría juntado de los que estaban a su alrededor. Fueron bastantes vasijas, porque dice la escritura que pagó la deuda que tenía y todavía vivió el resto de sus días con el resto del aceite que fue producido.
Y esta historia del aceite me llama mucho la atención porque se necesitaron recipientes vacíos para poder ser llenados. Recipientes dispuestos. ¿Me prestarás por favor una tinaja que tengas por ahí? Te presto mi rotoplas, hermana, para que lo llenes. Ahí tengo un rotoplas guardado, úsalo, ¿verdad? Hay una disposición, hay una necesidad, una rendición. El Espíritu Santo quiere llenarnos. Dice la Escritura que fueron llenadas todas las tinajas, y dice el pasaje que cuando cesaron las tinajas, ahí paró el aceite. Dios quiere llenar corazones dispuestos, rendidos, vacíos, que le dicen: Señor, hoy lléname, llena mi vida. La llenura no tiene que ver con méritos, quién se lo merece y quién no lo merece. La llenura tiene que ver con disposición del corazón. La llenura tiene que ver con el que dice: Señor, lléname con tu presencia, llena mi vida, llena mi corazón. Amén. Que podamos nosotros, amados, caminar en ese propósito y saber que la llenura me capacita para cumplir el propósito, y el Espíritu Santo me llena cuando estoy vacío, rendido y dispuesto ante su presencia. La semana pasada nuestro hermano Eric compartió el propósito del Espíritu Santo en medio del sufrimiento, y cómo Él nos da propósito, cómo Él nos afirma, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos que nos enseñaba, amados, todo esto es la función del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Pensemos en esto. Durante la semana, ¿cuántas veces pides la llenura del Espíritu Santo? Y si empezamos a hacer retrospectiva, nos daremos cuenta que muy pocas veces o ninguna ocasión en la semana pedimos que el Espíritu Santo nos llene. Pedimos que nos guarde, pedimos que nos ayude, pedimos que nos cubra, pedimos que nos vaya bien, pedimos que salgan bien las cosas. Pero ¿cuántas veces pedimos: Espíritu Santo, no quiero levantarme de esta cama sin antes sentir la llenura de tu presencia, percibir la llenura, que tú estás conmigo, Señor, y me llenas para hacer todas las cosas? Eso es estar dispuesto. Cambia nuestras oraciones, cambia nuestra perspectiva, cambia la manera de afrontar nuestro día. Yo quiero animar la iglesia a que usted y yo seamos familias, personas que enfrentamos la vida llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Dale la gloria y la honra al Señor en esta hora. Cierro con esto: 3 actitudes importantes que nos mantendrán llenos. Hay una disposición, acuérdese, para ser lleno necesito estar dispuesto. Y hay 3 actitudes que tienen que estar en nuestro corazón continuamente para que tú y yo nos podamos mantener llenos. Si alguna de esas actitudes se nos empieza a menguar, la llenura también empieza a menguar. Número 1, sed espiritual. Sed de agua, de beber. Sed, no de ser, sino sed de beber. Sed espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 7: el que tiene sed, venga a mí y beba. Yo tengo que mantener una actitud de sed espiritual. Yo tengo que mantener una actitud de más de Dios en mi vida. De Señor, quiero más, necesito más. No es una actitud de inconformidad, sino es una actitud de necesidad. De Señor, necesito tu presencia, necesito escucharte hoy.
Si tú y yo nos mantenemos con sed espiritual, nos vamos a mantener llenos de su presencia constantemente. ¿Cuántos lo creen? Tenga sed. Si de repente usted se da cuenta que ya no tiene la misma hambre por Dios, la misma sed por Dios, ponga atención a su alrededor, a lo que está pasando. Cuídese de lo que se está llenando. Cuídese de lo que está viendo, lo que está oyendo, porque muy probablemente lo está desviando de la sed espiritual, de tener sed por la vida del Espíritu, de tener hambre por justicia y por el reino de Dios. Número 1, sed espiritual. Número 2, humildad y confesión. Una actitud de humildad y confesión me mantendrá lleno del Espíritu Santo. Si yo dejo de confesar, muy probablemente empezaré a llenarme de orgullo, y el orgullo me va a empezar a endurecer, y el endurecimiento me quita la sensibilidad del Espíritu en mi vida. Y hay gente que cruza los brazos y puede estar así toda la reunión, y el Espíritu ahí tocando y llenando, pero como ya no confesamos, como ya no abrimos nuestro corazón, como ya no hubo humildad, hay endurecimiento y para la obra, cesa la obra. ¿Sí me estoy explicando? Pero en cambio, si hay humildad y confesión, Señor, te necesito. Señor, esta semana fue semana difícil. Señor, esta semana tú sabes que hice cosas que no debía haber hecho, Señor. Perdóname, límpiame. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo sed de ti. Y en humildad venimos a Él y confesamos con nuestros labios. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Salmos capítulo 51. Y Él viene y llena nuestro corazón. Y número 3, una oración sincera. Dice Lucas capítulo 11, el pasaje que leímos: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquellos que pidan, les dará su Espíritu. Amados, la llenura del Espíritu Santo se mantiene con estas actitudes: una sed espiritual, humildad y confesión continua, y una oración sincera delante del Señor que dice: Señor, por favor, lléname. No me quiero salir de esta reunión sin ser lleno de tu presencia. No quiero salir de esta casa sin ser lleno de ti, Señor. No quiero hacer este negocio sin antes no soy lleno de tu presencia, Señor. No quiero firmar, Señor, este documento si antes no me llenas, Señor, y llenas mi corazón con tu presencia. No quiero hablar a mi familia, no quiero decirle estas palabras a mi casa, Señor, sin antes tu presencia me llena para poder hablarlo y para poder hacerlo. No quiero ir y pedir perdón sin antes la llenura de tu presencia viene sobre mi vida. Amada iglesia, vamos a llenarnos del Espíritu Santo y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Póngase de pie en su lugar. Dele la gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor de alabanza.